quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dona y Ardid la excluyeron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad. Qué bueno que estás aquí, en esta jornada educativa, específicamente en la asignatura Ciencias Sociales, de tu curso tercero de secundaria. De este lado, tu maestro, Luis Quesada, esperando en Dios que estés dispuesto para nuestra jornada, pero sobre todo para el aprendizaje que tenemos para ti. Ten a mano tu cuaderno, tu lápiz y tu cuadernillo, pero sobre todo continuemos con ese hábito de lavar nuestras manos, sobre todo en esos días. Por lo tanto, pasemos a la siguiente información.
Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Recuerda que en clase anterior te dije una frase de un filósofo, de un historiador, y luego te comenté que en otra clase íbamos a hablar sobre él. Pues bien, llegó el día y te ofrezco una nueva frase sobre Hegel. Y él decía, la historia es el progreso de la conciencia de la libertad. Varias palabras que la componen. Primero, la historia, como ese conjunto de hechos, de fechas y de personajes que se hacen presente. Y esos personajes es quienes van con su trabajo haciendo énfasis, haciendo una alusión directa a la identidad de la nación, hasta un punto que tenemos la conciencia de libertad. Él se refería con esto que lo que pasa en la historia de la humanidad, lo que pasa en la historia de una nación, es lo que permite que nosotros hoy tengamos la conciencia, en nuestro caso, de dominicanos libres, la conciencia de libertad en nuestros pueblos. Y veamos qué tanto tú recuerdas de eso que hemos hablado para que un país llegue a obtener su libertad, para que llegue a obtener su independencia. A ver, ¿qué hablamos, Neurona, a la clase anterior? En la clase anterior hablamos de que el neocolonialismo es la nueva manera de colonizar las naciones que ya son independientes, teniendo el control sobre ellas desde el ámbito político, económico y cultural. También dijimos que este se puede dividir en dos, interno y externo. El primero se refiere al control dentro de los países según su realidad social y el segundo a la intención de control por parte de las potencias. Para finalizar, usted puntualizó acerca del efecto migratorio que está presente desde que fuimos colonia y continúa actualmente. Exacto. Muy buenos apuntes los que tienes, que yo espero que también en casa tengas apuntes a ese nivel, con esa calidad, con esa precisión, porque reconozco lo capaz que eres como estudiante. Y fíjate en lo siguiente, hemos hablado que fuimos colonia, nos descolonizamos, alcanzamos independencia, y como nosotros, muchos otros países en toda América Latina y en el mundo. Y recuerda que hablamos que otros países también dentro del continente africano. Y dijimos que después de ese proceso de independencia se dio algo, se está dando algo, el neocolonialismo, una nueva manera de colonizar esas naciones que ya son soberanas e independientes, pero que son países subdesarrollados. Y resulta que en ese proceso de ya ser independientes se adquiere algo muy significativo y es la identidad. Por lo tanto, nuestra palabra clave es identidad. Identidad. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Además, es la conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Pues bien, conociendo el concepto que es la identidad, vamos a aplicarlo con todo lo que tú has aprendido. Y es lo siguiente. El proceso de una historia se da paso a paso, como tu historia personal. El cuento que tú haces sobre lo que te pasó
hace 2 años o hace 3 años, lo hace porque ese tiempo ya pasó, lógicamente. Así pasa con la historia. Lo que decimos hoy de República Dominicana es porque ya pasó. Y resulta que en el pasar de esos años es que se posibilita construir tu identidad y construir la identidad de una nación. ¿Por qué? Porque son los sucesos que dan paso a la construcción identitaria de una nación. Es decir, que hoy día, a la edad que tienes, tú puedas decir, yo soy fulano de tal, hijo de fulano, de tal lugar, que me gusta esto, que me gusta lo otro. Es posible porque en tu vida ha pasado un largo tiempo que hoy tú puedes llegar a definirte. Identidad es igual a definición personal. Así pasa con los países. Gracias a los acontecimientos que han ocurrido dentro de ellos, ya sea por cuestiones internas, o sea, por quienes viven allá, o por aquello que ha ocurrido por influencia externa, todo eso constituye el panorama que un punto llega a decirle somos República Dominicana. Porque realmente la identidad se va construyendo poco a poco, paso a paso. Y este proceso lleva consigo elementos cruciales. 1. Elemento de historia. 2. Identificación cultural. 3. Prácticas de costumbre. Y 4. Vivencia de tradiciones. Esos elementos dan luz. ¿Por qué? Porque te identifica a ti de otros. Bien en casa, tú puedes decir, somos 2 hermanos, pero él y yo somos diferentes. Por esto, esto y aquello. Distinciones mínimas. Pero cuando se habla a nivel de nación, de identidad nacional, tú logras definir varios elementos de nosotros, dominicanos, que nos diferencian de otras personas. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura, una tradición, unas costumbres, pero sobre todo porque nuestra historia es diversa. Tanto así que estamos compartiendo este territorio, esta isla, con nuestra República de Haití, la República Hermana. Pero si te fijas, somos diferentes porque tenemos culturas, costumbres, tradiciones y sobre todo historia. ¿Recuerdas bien que fuimos colonizados por imperios, por coronas diversas? Entonces, esos elementos van constituyendo lo que es la identidad de una nación. Esto luego tiene su explicación en la práctica. En la práctica, ¿por qué? Porque por el simple hecho de tú ver a una persona con ciertas facciones, tú dices, ese como que es asiático. O lo miras por cómo habla y dice, por cómo habla el español, de seguro que su idioma no es el español. Eso tú lo puedes hacer porque sabes bien identificar una persona de un lugar y de otro lugar. Y esas personas son a su vez de países diversos. ¿Qué ocurre? Tenemos primero la identidad nacional y luego eso lleva a la identidad personal. Yo digo hoy, soy Luis Quesada, dominicano, porque ya República Dominicana tiene una identidad. Esa es la idea esencial. Y mira qué pasa, a lo interno de un país, esa identidad se explaya. ¿Dónde? En su música, en su literatura, en la cultura misma del teatro, hasta en el cine. Porque tú ver una película europea es distinta a una película estadounidense. Hasta ese nivel tú puedes diferenciar. ¿Por qué? Porque somos de una nación diferente. Estamos hablando de la identidad nacional. Y recuerda bien que ya hemos estudiado que cuando te hablo de nación es el conjunto de personas que habita en un espacio geográfico. Cada población es una nación. Nosotros somos una nación porque dentro de este territorio, dentro de ese espacio geográfico, hay un grupo específico de personas que vive aquí. Hay un punto esencial que debes saber y es que la identidad yo puedo asumirla o no. Y tú preguntarás, ¿pero cómo? ¿Y cómo es que se construye la identidad? Entonces podemos decir que la identidad nacional es el sentido de pertenencia que tiene una persona
hacia el estado o país en el que reside. Esta tiene elementos que se vinculan con la cultura, el idioma, la religión o las costumbres que identifican una nación. Y hablando de este interesante tema, identifico que desde Montecristi, el estudiante Luis Germán nos acaba de enviar una pregunta. Él pregunta lo siguiente: ¿se puede tener doble identidad nacional? Sí, claro que se puede. Y sobre todo por una palabra muy interesante que dijo Neurona, que fue sentido de pertenencia. Fíjate, Luis, si tú, por ejemplo, decides mudarte o tu familia a otro país, a otro lugar, tú puedes allá emprender el proceso de ciudadanía. Y llega un punto que tú adquieres esa nacionalidad. Y cuando adquieres eso, tienes una doble identidad. La identidad dominicana y la de aquel país en el cual tú, por ese momento y por tu vida, puedes residir allá. Porque lo elemental de esto es vivir y reconocer, aceptando las tradiciones, las costumbres, la cultura y abrazando el sentido de pertenencia de aquellos que ya tienen una identidad dentro de esa nación. Identidad que lógicamente tú vas a asumir porque no naciste ahí. ¿Alguna otra pregunta? Así es, profesor. América Peña, desde el Ceibo, pregunta lo siguiente: ¿por qué en un país independiente hay elementos de otras culturas? Resulta, sobre todo en ese tiempo de la globalización, que en el intercambio de información, en el intercambio de mercado, del comercio, pero también en el intercambio de estudios y de avances tecnológicos, se van filtrando pequeños elementos, pequeños detalles. Te das cuenta que en el lenguaje coloquial nuestro a veces utilizamos palabras en inglés. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo música en inglés. Eso es parte de la cultura que pasa de un lugar a otro, porque estamos ahora mismo en una situación de globalización, la aldea interconectada. Por esa razón, América, es que se tienen esos elementos que son diferentes a los nuestros, pero que llega un punto que lo aceptamos y los valoramos, ¿ok? Así que Luis y América, excelente las preguntas que han realizado. Y hablando de identidad, sabes bien que en cada nación se habla un idioma diverso, pero sobre todo se baila diferente y se canta distinto. Por lo tanto, para conocer un poco más sobre esto, pasemos a la siguiente información. Canciones a través del tiempo. Las canciones muestran elementos, deseos y detalles de la vida de la cultura en que se crearon, y lo hacen en el idioma que se habla en esa cultura. Por esa razón, en las tareas que siguen vas a trabajar en español y en inglés al mismo tiempo. ¿Cuáles son las canciones que más te gusta cantar o escuchar? ¿Están en español o en otro idioma? ¿Se cantan para alguna ocasión especial? ¿Pertenecen a una banda o a un cantante solista? Si una pieza musical no lleva letra, no se llama canción, sino pieza instrumental. A través de la historia, las canciones expresaron los gustos, valores y deseos de su época. Por eso, los géneros musicales, el tipo de música al que pertenece una pieza, y las letras son expresiones de una cultura, de una historia y de un tiempo. Vas a conocer canciones que se han cantado a través del tiempo y vas a analizar algunas letras para saber algo de la época en la que fueron escritas. Aprenderás sobre canciones de la época medieval, de unos 1000 años atrás, y las compararás con géneros modernos como el rap, el merengue, el blues, el gospel o la salsa. Luego, leerás sugerencias en inglés sobre cómo se logra que una lista de canciones se haga popular. Estas recomendaciones incluyen ideas de personas que hacen listas de canciones en otros países y que usan el inglés para comunicarse, expresar sus conocimientos y compartirlos en línea. Algunas de sus recomendaciones podrán ayudarte a hacer una lista que se vuelva popular. Las canciones son composiciones musicales con letra. Pueden estar acompañadas por instrumentos o no. Cuando las canciones no se acompañan de instrumentos, se dice que se cantan a capela. Las canciones suelen tener partes que se repiten, estribillos. Las partes que no se repiten son las estrofas, que muchas veces riman.
como en la poesía. Algunos de los géneros cantados más importantes en la historia son la ópera, la cantata, el gospel, la balada, el bolero y la bachata. La importancia y la relevancia de hablar de canción o de música en este tema de identidad nacional es porque esas llegan a expresar lo que ha pasado, lo que ha ocurrido en la historia de esa nación y sobre todo porque evidencia lo que el pueblo, que es quien compone y canta, siente en ese momento. Sabes bien que la música apunta directamente a los sentimientos y las emociones. En la práctica, si tú escuchas una bachata, de momento puedes hasta ponerte un poco melancólico, pero si escuchas el merengue, rápidamente quieres bailar. El merengue ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Exactamente, y el merengue es propio nuestro. El merengue nace al norte de nuestra República Dominicana, allá en la región norte, que tiene su incidencia en lo que nosotros conocemos hoy como el Cibao, y luego se extiende a toda la República y hoy en día ha sido reconocido como un patrimonio de la humanidad, pero un patrimonio intangible porque no es algo que tú puedes tocar, ¿ok? Por ejemplo, la zona colonial es patrimonio, pero tangible porque hay infraestructura, ¿ok? Y el merengue, evidentemente, ¿qué hace? Denota partes de la historia de nuestra República Dominicana. Si tú pones un merengue del año 1930, el año 1950, 1960, el contenido de su letra será distinto. Y no solamente porque el autor es diferente, sino porque la época es diversa. El merengue que tú escuchas hoy, 2021, es diverso al merengue del año 1990, porque estamos en otra época. La historia dominicana tiene otros acontecimientos que han ocurrido que denota un sentir, una emoción diversa dentro de la República Dominicana. ¿Y qué pasa con todo esto? Que evidencia la estructura de la identidad, porque cuando tú miras la letra, menciona espacios geográficos, menciona palabras, expresiones, pequeños modismos nuestros, menciona actitudes nuestras. Escucha con atención cada uno de esos merengues para que tú veas que ellos son un relato de la identidad dominicana. Por eso es que nosotros, si tenemos una música con la cual identificarnos, es el merengue, en sus diversas versiones, desde el perico ripiao, merengue típico, el merengue tropical, diverso. Nosotros nos identificamos con ese ritmo porque es nuestro. Diferente a la época medieval, cuando los trovadores pasaban de ciudad en ciudad con varios cantos que tenían la intención de alfabetizar a la población. Sí, los trovadores, ese grupito de personas que iba tocando varios instrumentos, sobre todo de percusión, con unas letras que tenían la intención de alfabetizar. Sí, solo imagínate que yo venga aquí y la clase no lo hable, sino que lo cante. Así lo hacían ellos, ¿ok? Y de ese modo la gente aprende. De momento, tú tomas el periódico o una buena novela y la lees. Puedes recordar el pasaje, puedes recordar una persona, puedes recordar una palabra, pero si tú, en vez de leerlo, lo escuchas, de momento te sabes todo, de arriba a abajo. ¿Te ha pasado eso? Que recién inicia una canción y tú dices, tal canción de tal persona. Sí, porque la música se impregna dentro de nosotros, porque la música apunta al sentimiento y entra en la conciencia ciudadana. Es así como también nosotros, cuando entonamos el glorioso himno nacional dominicano, nos viene a la mente varios episodios de la historia dominicana, porque la música llega ¿a qué? A dar por evidencia lo que ha ocurrido en la historia de esta nación. Igual que el jazz, esa música ligera, de improvisación, pero que tiene de base, de trasfondo,
la cultura africana, porque en base a ese ritmo, en base a esa composición de música y letra, es que ellos expresaban su sentir. También como el golpes, que también viene siendo esa manera de expresar la cultura, el sentir africano. ¿Y tú has escuchado a alguien que vincule la música con la historia? Sí, profesor. El escritor Joaquín Piñero Blanca dijo que la música ha sido un reflejo de las grandes transformaciones del siglo XX, sobre todo en el complejo proceso imperialista por los intereses económicos y el factor de prestigio como elemento clave en la interpretación del periodo. Exactamente. E incluso te das cuenta cómo la música de una potencia tiene mayor alcance que la música de un país subdesarrollado. Fíjate, eso pasa. ¿Por qué? Porque de fondo está el comercio también. Pero a través de ella nosotros aprendemos sobre esa cultura. Hasta el punto de que cuando estudiamos un idioma nuevo, ¿qué hacemos? Escuchar música en ese idioma. Porque no solamente aprendemos palabras, sino que aprendemos la cultura de ese país del cual estamos aprendiendo esa nueva lengua para nosotros, ¿ok? Yo quiero poner a prueba tu memoria, ¿ok? Así que tengo para ti, neurona, un verdadero y falso. ¿Te parece bien? Me parece excelente. Ok, lo que haré es lo de costumbre. Te digo cada uno de los puntos y luego tú me dirás si es verdadero o si es falsa. Bien, si alguna de ellas es falsa, pues entonces lo que hacemos es comentar, argumentar sobre esta. Primera, la identidad nacional tiene como base el sentido de pertenencia a la nación. Eso es verdadero. Exacto. La idea de este tipo de identidad inicia en el siglo XIX. La respuesta es verdadera. Exactamente, la identidad nacional. Parte de los vínculos de esta identidad es el marco político de una nación. Verdadero. Exacto. Esta identidad depende de las normas de una nación. Eso es falso. Es falso porque ya te he dicho que depende de las tradiciones, las costumbres, la cultura y cuando adquieres otra, sobre todo el sentido de pertenencia, ¿ok? No solo de las normas. Última. La música en nuestras tierras americanas tiene influencia de los colonizadores. Correcto, eso es verdadero. Exacto. En muchas ocasiones lo que se relata, el contenido de esa música, su letra y sus ritmos, viene por parte de los conquistadores. Que el merengue sea así el día de hoy es fruto de aquel ritmo bonito que vino de África junto con los africanos. Sabes bien que para continuar con esto es necesario el estudio continuo y un buen estudio se hace con buenos apuntes. Veamos, dime los apuntes que tienes de la clase de hoy. Hoy hablamos de que la identidad nacional nace del sentido de pertenencia y el proceso de identificación con las costumbres e historias de una nación. Además, aprendimos que ésta tiene sus inicios en el siglo XIX, tiempo en que muchas colonias alcanzaron su independencia. Para finalizar, hablamos de la presencia de la música en el proceso de independencia y el control de las potencias, reconociendo en esta oportunidad y medio de expresión cultural. Exacto. Maravilloso el trabajo que has realizado. Sabes bien que si deseas y sobre todo si necesitas repasar esta y otras clases, visita la página en pantalla, sobre todo para continuar con las asignaciones que tienes pendiente, ¿ok? Y para despedirme te ofrezco una frase de una novelista de allá, de Gran Bretaña, Jane Austen, y ella decía: sin música, la vida sería un blanco para mí. Nos vemos hasta la próxima.